Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de anatomía. En clases anteriores hemos estado revisando los componentes del tubo digestivo. El día de ayer revisamos lo que correspondería a la porción del tubo digestivo, pues conocida como intestino delgado, en sus tres porciones, que son duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es la primera porción, la más corta, de una longitud aproximada de 23 centímetros, continuada por yeyuno e ilion, que entre ambos ocupan una longitud de entre 6 hasta 7 metros. ¿Sí? Y aproximadamente pues de 3 a 4 metros el primero y el segundo de 3 metros también. ¿Sí? Ambos pues tienen varias diferencias, entre ellas pues el diámetro, que en un inicio a nivel del duodeno es de 3 a 4 centímetros, y al final del yeyuno, cuando ya está cerca al final del ilion, cuando ya se acerca a la válvula ileocecal, ya tiene una dimensión de menos de 2 centímetros, entre 3 y 2 centímetros. Las funciones o las otras diferencias entre una porción y otra del intestino delgado es el número de pliegues o qué tan plegado está toda la mucosa que se encuentra en su interior, siendo la del duodeno y del yeyuno la que contiene mayor cantidad de pliegues mucosos, y la del ilion ya se encuentra más lisa. ¿Sí? Luego, después de terminar este tubo digestivo en esta porción, se convierte ahora en colon. ¿Sí? El colon va a ser la porción terminal. A diferencia del intestino delgado, cuya función es la de absorber nutrientes y agua, en el caso del colon su función ya va a ser la de la formación de las heces y absorber, si acaso, algunas cantidades más pequeñas de nutrientes, pero principalmente la absorción de agua y la formación de las heces. ¿Sí? Entonces aquí el quimo ya cambia otra vez, el kilo cambia de nuevo. En un principio pues, son los alimentos, se mastican y se mezclan con la saliva y se convierte en bolo alimenticio. Posteriormente este bolo alimenticio se mezcla con el ácido clorhídrico y la pepsina y se convierte en quimo. El quimo más adelante se va a mezclar con los ácidos, las sales biliares y el jugo pancreático, se convierte en quilo. Se le absorben lo que son nutrientes y agua, y posteriormente al pasar al colon ya se convierte en heces fecales. El intestino grueso, como estamos viendo en esta imagen, es un poco más corto, es bastante más corto de hecho que el intestino delgado. Tiende a tener una longitud de 1.5 hasta a 1.8 metros. ¿Sí? Tiene una forma de letra U invertida, por tanto así vamos a distinguir sus porciones. Además, pues su diámetro va a ser variable, siendo el diámetro de mayor longitud a nivel del ciego, con una longitud de 7.5 centímetros. Y esto pues va a ir disminuyendo conforme se acerque a su porción terminal en el recto y ya cerca en el ano. Sí, va a ser una disminución gradual. Luego vamos a tener varias porciones, como dije anteriormente. Tenemos primero una porción ascendente. Esta porción ascendente tiene una longitud aproximada de 15 centímetros. Es lo que va a ir del ciego hacia el ángulo hepatocólico. Se le va a llamar ángulo hepatocólico porque pues, es el ángulo que se encuentra a la altura del hígado. ¿Sí? O ángulo hepático también se le puede nombrar. ¿Sí? La segunda porción es el colon transverso. El colon transverso lo encontramos aquí arriba. Esta flecha verde es un poco más largo, si acaso. Y este va a tener una longitud aproximada de 45 centímetros. Es un poco más grande que el ascendente. El siguiente va a ser el colon descendente. Este colon descendente pues va a llevar una longitud aproximada de 25 centímetros. ¿Sí? Siendo la porción un poco más larga dentro de lo que cabe. Y por último tenemos el colon sigmoides, que tiene una longitud bastante variable entre 15 a 50 centímetros.
¿sí? Normalmente pues son los 15 centímetros. ¿Sí? Esta variabilidad pues afecta un poco el tránsito intestinal. Al igual que en otras partes del tubo digestivo, pues está hecho prácticamente de músculo liso. ¿Sí? Y pues es involuntario en la mayor parte del trayecto. Además, pues vamos a encontrar varias flexuras, entre ellas, bueno, principalmente dos ángulos, ¿sí? Un ángulo hepático y un ángulo esplénico, ¿sí? El derecho es el hepático y el izquierdo es el esplénico. Se les llaman así pues porque pues están cerca o en relación con esos órganos, derecho con el hígado, izquierdo con el vaso. Aquí tenemos otra imagen del mismo colon, pero cómo está relacionado con la arteria aorta abdominal y las ilíacas para ver su irrigación. Es un órgano bastante irrigado. Va a tener dos ligamentos, un ligamento nefrocólico y un ligamento frenocólico. Como su nombre lo dice, bueno, el nefrocólico nos va a ligar lo que es el ángulo hepático, que acabo de mencionar, que está en relación con el hígado, y este ligamento a su vez va a recubrir el riñón derecho, duodeno y a la porta. Entonces lo va a fijar en esa dirección. También hay que considerar estos nombres, el ángulo, el hígado, el riñón derecho, el duodeno y la vena porta, como relaciones propias de este ángulo en el colon, el intestino grueso. Luego tenemos por otro lado el ligamento frenocólico. Como igual su nombre lo dice, cólico pues es de colon y freno es de diafragma. ¿Sí? Ese prefijo freno se va a referir al diafragma en este caso. Entonces va a fijarse al vaso y se fija directamente en el ángulo esplénico, como lo estamos diciendo. Tiende a estar más alto, siempre es más alto el ángulo esplénico que el ángulo hepático. El ángulo hepático es un poco más bajo, ¿sí? En cuanto a las relaciones de los vasos sanguíneos, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, nos regresamos a ver esto. Ahora tenemos algunas situaciones con el mesenterio y el peritoneo, ¿sí? Que van a envolvernos tanto a colon, bueno, envuelven a todos los intestinos como les he explicado en clases anteriores. Para el caso encontramos una RAFE o unión entre varios de estos elementos que se llama línea de Tolt, que va a corresponder a la unión entre el mesenterio con el peritoneo. ¿Sí? Otra situación va a ser el aumento mayor. El aumento, como les dije, pues es un repliegue del peritoneo que va a estar cubierto de grasa y lleno de vasos sanguíneos y pues va a envolver a varias partes de los intestinos. Va a estar unido principalmente a lo que es el colon transverso, forma el delantal omental, ¿sí? Y este va a resultar de una unión de una doble capa de peritoneo parietal. Va a verse como independiente del intestino, no parece estar pegado al intestino, ¿sí? Y sin embargo, pues va a resultar de la unión de dos capas de peritoneo parietal y de peritoneo visceral, o sea, son 4 capas en total. Y como todo el aumento, pues va a estar recubierto con grasa que sirve a las veces como de, pues, empaque, por así decirlo, a recubrir los intestinos. Posteriormente tenemos el recto, ¿sí? Que tiene una longitud de 12 a 15 centímetros. En algunas personas, en algunas patologías, pues puede ser más largo, lo cual puede provocar algunos inconvenientes, ¿sí? En el caso del recto, este ya no va a tener aumento. Lo que se refiere aquí en la diapositiva a las tenias son unas líneas fibrosas como rafés que pues las podemos ver directamente en esta imagen. Las tenias es toda esta línea que se ve aquí. Esto es una tenia. Se supone que hay 3 tenias. Las vamos a ir viendo más adelante con su composición. Y luego cada uno de estos repliegues que se ven de este lado se llaman austras. ¿Sí? Sí, además resulta que una pequeña parte, la posterior de este recto va a ser extraperitoneal, va a estar por fuera del peritoneo, ¿sí? Y la porción anterior pues va a estar recubierta con peritoneo visceral. Entonces el recto pues va a correr de arriba
hacia abajo, de atrás a adelante. ¿Sí? Va sobre la línea media. Esas direcciones que les acabo de dar pues están relacionadas con los planos anatómicos que ya revisamos el semestre anterior. ¿Sí? Ahora también pues lo que sería el reflejo del recorrido del peritoneo parietal en la parte anterior del recto nos va a formar otra estructura que es un fondo de saco. Ese fondo de saco se va a llamar, es el saco de Douglas. Más adelante pues lo veremos en una imagen para que les quede claro cómo se ve y dónde se refleja el peritoneo. Esta es una imagen muy simplificada de un corte medial que nos permite identificar cómo es que se forma por el peritoneo tanto parietal como visceral la envoltura que les menciono de todos los intestinos. ¿Sí? Entonces, todo lo que vemos en rojo, esto en rojo, eso es el peritoneo en sus dos láminas, una parietal y una visceral. La parietal pues es la que está hacia la periferia. Vamos a poner aquí en verde, esto sería la parietal, ¿sí? Y lo visceral es lo que está envolviéndonos a los órganos. Entonces, si se fijan, pues tenemos algo que nos envuelve al hígado aquí arriba. El hígado se encuentra aquí, está envuelto por las dos capas. Luego de que las dos capas lo hacen, nos van a envolver. Encontramos aquí el omento menor, que es una pequeña sección que va del hígado, ¿sí? O del borde inferior del hígado hacia el esfínter pilórico. Luego por debajo se genera lo que es el omento mayor, que es todo esto. Y si se fijan, en el medio forma una pequeña bolsa o bursa omental. ¿Sí? Es una especie de saco. De este aumento mayor, ¿sí? Se va a unir a final de cuentas con otra porción del peritoneo por detrás del páncreas. El páncreas lo vamos a localizar en estas secciones, esta mancha verde. Por debajo del páncreas vemos en relación el duodeno. Vamos a ponerlo en otro color para que lo identifiquen. Aquí en naranja es el duodeno. Y sigue hacia abajo este peritoneo hasta envolvernos finalmente aquí a lo que sería el colon transverso, ¿sí? Entonces, esta línea roja es lo que representa esa envoltura. Recuerden que está formado por mesotelio. Aquí lo que tenemos, aquí estamos un corte mucho más con un aumento mayor, ¿sí? Esta es la bolsa omental que les estaba mencionando, ¿sí? Que se forma por el aumento. Y aquí detrás vemos la fusión de esas cuatro capas de peritoneo, tanto parietal como visceral, ¿sí? O fusión de las capas omentales. En esta imagen pues vemos el aumento en el delantal omental, es todo esto. Vamos a encerrarlo, todo esto encerrado en rosa. Esto es el aumento, ¿sí? Es peritoneo, va a estar recubierto de grasa, todo lo que vemos en amarillo, todo esto en amarillo es grasa abdominal y está recubierta o llena de vasos sanguíneos, ¿sí? La función es mantener una muy buena irrigación en cuanto a los intestinos. En otras cosas que identificamos en esta imagen, aquí arriba en verde vemos al estómago. Este es el estómago. Aquí por debajo del aumento en azul alcanzamos a ver una pequeña porción de los intestinos, del intestino delgado. Este punto rojo de acá viene a ser la vesícula biliar, vista desde por debajo del hígado. Y el hígado pues está aquí arriba. Sí, en otro tono de verde. Esta es una imagen con el mismo corte abdominal, pero aquí estamos levantando el delantal omental que está aquí arriba en amarillo. Todo esto es el delantal omental. Está levantado. Si se fijan, pues está por debajo, adherido al colon. ¿Sí? Este es el colon, tanto ascendente como transverso. Y se continúa aquí abajo. Está cubierto en parte por encima por todo esto va a ser el intestino delgado, los 7 u 8 metros de intestino delgado. ¿Sí? Regresándonos a la primera porción que es el ciego. En el ciego tenemos adosado un pequeño conducto de un diámetro muy diminuto de 0.4 centímetros aproximadamente, o sea 4 milímetros. Sí, este se va a encontrar aproximadamente a 3 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Recuerden que la válvula ileocecal
En esta imagen la vamos a reconocer, vamos a pintar de rojo. Este es el intestino delgado con sus 2 centímetros de diámetro. Entonces la válvula ileocecal la encontraríamos por aquí, ¿sí? Entonces 3 o 4 centímetros por debajo de esa válvula ileocecal encontramos el apéndice. En esta imagen lo que se nota, estas especies de dedos o con forma como de gusanitos, ¿sí? Son las diferentes posiciones que puede adoptar el apéndice. No es que este tenga varios apéndices, sino que el apéndice puede adoptar diferentes posiciones porque es un órgano bastante móvil, ¿sí? Dentro de tantas posiciones que puede adoptar tenemos primeramente la retrocecal, que es la más común, hasta en un 65%, ¿sí? Es esta, o esta otra posición en azul. ¿Sí? Esas son las retrocecales, que se encuentran por detrás del ciego, por detrás del colon, ¿sí? Luego tenemos la pélvica, que es la que va en dirección hacia la pelvis, hacia la fosa ilíaca de ese lado, la fosa ilíaca derecha. Es esta la que vemos. ¿Sí? Luego tenemos la subcecal, que está por debajo de este lado, la vamos a poner en otro color, aquí en amarillo, ¿sí? Y encuentran otras dos, pero si se fijan, cada una tiene más estadísticas diferentes, si es más común o menos común. La retrocecal es la más común por mucho, en un 65%, y la pélvica en un 31%. Hasta aquí terminaríamos la clase. La próxima continuaremos terminando de ver los últimos detalles del colon para pasar a las glándulas accesorias del tubo digestivo.